Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor en esta tarde y les voy a invitar al libro de profeta Isaías, capítulo número 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y nuestro tema para esta tarde se titula Estar a cuentas con Dios. Estuve viniendo a este versículo el domingo pasado para poder mostrar el gran llamado que Dios hace a las almas. Este gran llamado de estar a cuentas con Dios. Así que no es usual partir por la conclusión, pero si tuviéramos que concluir algo acerca de este texto de manera inicial, es que Dios contempló salvar a grandes pecadores mediante una gran salvación por medio de Cristo. Por eso Él llama a estar a cuentas, llama a poder venir delante de Dios. Así que es indudable que debemos nosotros entender que Dios ha contemplado salvar a grandes pecadores mediante una gran salvación, mediante la gran obra de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Y aquí hay un llamado que indudablemente está dirigido a pecadores. Pecadores convencidos, aquellas personas que saben que son pecadores, pero aquellos también que piensan que no son pecadores, aquellas personas que tal vez dicen ser algo por medio de una vida religiosa que puedan llevar. Porque cuando analizamos nuestra vida, usualmente tenemos tres puntos de vista acerca de ella. En primer lugar, lo que pensamos nosotros acerca de nosotros mismos, nuestra propia opinión. Pero también está la opinión del resto hacia nosotros. Pero hay una opinión, una realidad que no viene de ni nosotros mismos, ni de otras personas, sino que viene de Dios mismo. Y es aquí donde se hace un diagnóstico, se nos presenta una realidad que es importante que nosotros podamos considerar. De hecho, en el versículo número 1 se nos pone un contexto para que comprendamos, porque nos vamos a dar cuenta de que este mensaje dado 700 años antes de Cristo, después de 2700 años, sigue tan vigente y sigue siendo tan real como en aquel tiempo. Y el versículo 1 nos habla del periodo histórico donde Isaías está hablando estas verdades. Y vemos que la nación había llegado a un clímax económico. Estaba en el apogeo, una prosperidad enorme, pero esta misma prosperidad se había convertido en una fuente de apartarse de Dios. Todo esto se había convertido en un medio para alejarse de Dios, para no considerarle. Se habían constituido en oportunidades para abandonar el llamado de Dios a la obediencia. Así que ellos tenían una gran opinión de sí mismos. En segundo lugar, los países vecinos, producto de este éxito y prosperidad, tenían gran opinión acerca de ellos, pero había esta tercera opinión, esta tercera realidad que viene de parte de Dios, y en aquel juicio que Dios hace sobre esta nación es un juicio completa y absolutamente devastador, desalentador, porque muestra la realidad del corazón de estos hombres, de este pueblo, delante de Dios. Y de hecho, si me acompaña el capítulo 5, a partir del versículo 8 se nos presenta la realidad en la cual estaba inmerso esta nación. Y comienza a enumerar, no vamos a leerlo, pero hay 4 ayes que encontramos aquí. Hay el versículo número 8, otro hay en el versículo número 11, otro hay en el versículo 18, otro hay en el 20, 21, 22. Es un juicio que es un juicio directo sobre la vida que estos hombres estaban llevando. Hay en primer lugar un asunto general que presenta el profeta Isaías, pero luego entonces nos habla con detalle a partir del versículo 8 todo lo que estos hombres estaban haciendo. Se estaban dando a la embriaguez, se estaban dando a la iniquidad, no solamente en hacerlo, sino que también en promoverlo. Estaban ellos a lo bueno diciendo malo y a lo malo diciendo bueno. De tal manera que debemos nosotros ser sinceros en que esto no es más que una ilustración tan perfecta, no solamente de lo que fue el hombre 2700 años atrás, sino aún
en los tiempos en los cuales a nosotros nos ha tocado vivir. Si usted lee esos versículos en su hogar, va a notar una demostración, un relato acerca de lo que hoy día también se está experimentando. Entonces, la nación completa se había volcado en contra de Dios. La nación completa se había ido en contra del Creador. Se habían tornado insensibles a Dios, con almas indiferentes y absolutamente sordos a las amonestaciones que Dios estaba dando. Y de hecho, es tanto eso que debe dirigirse al firmamento al anunciar esta profecía. Versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra. Va a poner a los cielos y a la tierra como testigos en contra de esta nación que se había alejado completa y absolutamente de Dios. Porque esa es la naturaleza del hombre. Ese es lo que se conoce como la doctrina de la depravación total del hombre. Se ha apartado de su Creador para seguir sus propios caminos, sus propias ideas acerca de la vida, acerca del origen de la vida, acerca del fin a donde vamos, acerca de todo. Simplemente ha traído sus propias ideas. Así que el Señor se dirige por medio del profeta Isaías a los cielos y a la tierra, poniéndolos como testigo en contra de esta nación, la depravación total del hombre. Y es importante que nosotros comprendamos estas cosas, porque no tener una comprensión real del corazón del hombre nos va a llevar a tener una visión completamente errada del pecado. Y por eso que estos hombres a lo bueno le decían malo, y a lo malo le decían bueno, porque no conocían la realidad del ser humano delante de Dios. No conocían realmente quién es el hombre delante del Creador. Así que su idea acerca del pecado, su idea acerca de la desobediencia, su idea acerca de sí mismos era completamente alejado. Y por cierto, sus ideas de cómo alcanzar salvación estaba completamente ajeno a lo que es la palabra del Señor. Y por eso pregunta luego en el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Porque para ellos todo esto se constituía en un asunto de ceremonias, en un asunto de religiosidad, en un asunto de hacer o dejar de hacer cosas externamente. Entonces, hastiado, dice, estoy de holocaustos de carnero. Porque para ellos la idea de salvación o de comunión con Dios que habían abrazado en su mente y en su corazón se había alejado completamente del patrón bíblico. Por ende, sus ideas acerca de todo esto eran completamente errados. El hombre está completa y absolutamente depravado en relación a los asuntos espirituales, a la moralidad. Pero por otro lado, cuando hablamos de esto, tampoco queremos decir que el hombre sea tan malo como pudiera llegar a serlo. Tampoco decimos que el hombre en su naturaleza caída sea incapaz de reconocer en cierta medida la voluntad de Dios e inclusive hacer aquellas cosas que a Dios le agrada en cierta medida, pero lo hace con una motivación completa y absolutamente incorrecta, como lo hacían estos hombres. El Señor había prescrito sacrificios, había prescrito holocaustos, pero la razón, la motivación que había detrás de todo aquello era completamente errado. Cuando hablamos de depravación total del hombre, no queremos decir tampoco que el hombre no pueda hacer algún tipo de bien a sus semejantes. Lo vemos constantemente. Tampoco creemos que el hombre sea incapaz de rendir una lealtad externa a la adoración a Dios. Basta que veas cuántas iglesias hay en esta ciudad, en este país y en el mundo entero, para darte cuenta que el hombre en esa depravación aún dice estar adorando a Dios. Lo que decimos con esta doctrina de la depravación total del hombre es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó con él toda la humanidad, pero cayó en su totalidad. Todo el ser del hombre fue corrompido, su personalidad fue afectada por la caída, de tal manera que este pecado, las consecuencias de la desobediencia se extendió a todas las facultades del hombre, a todas y cada una de ellas. Así que la voluntad ya no era esa voluntad santa con la cual fuimos creados. Ya no deseábamos las cosas que Dios le agradaba, así que nuestros caminos se iban por caminos alejados de Dios. Los pensamientos que están en la mente, donde planeamos, donde imaginamos, donde tenemos las ideas, también estaba alcanzada por el pecado, de tal manera que ahora no se pensaban aquellas cosas sensatas, aquellas cosas para la gloria de Dios, no se planeaban asuntos que nos diera más comunión con Dios en absoluto. El hombre se había puesto en el centro del universo, así que todo lo que se hacía era simplemente y se planeaba, era para su propio placer.
Así que las emociones que estaban subordinadas a una mente santa, a una voluntad santa, en la caída fueron desconectadas. Y ahora fue puesta en primer lugar. Y ahí uno comienza a entender las implicancias del pecado en el ser del hombre. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Por qué el hombre es violento? ¿Por qué el hombre engaña? ¿Por qué el hombre se droga? ¿El hombre por qué se embriaga? ¿Por qué hace todo ese tipo de cosas? Porque básicamente le dan placer. Le causan alegría y contentamiento y gozo. Y basta que aquellos que son creyentes tal vez recordemos las cosas que eran nuestra práctica antes de ser creyentes. Aquellas cosas que hoy día despreciamos por lo que Dios hizo en nuestro corazón, era lo que nos daban placer en aquel momento. Así que la caída afectó total y completamente al ser del hombre. De eso estamos hablando cuando decimos la depravación total del hombre. Así que el hombre es pecador. Y es pecador por naturaleza. El hombre nace pecador. No es necesario que haga un pecado para convertirse en pecador, sino que el hombre comete un pecado porque hay una naturaleza pecaminosa en sí. Pero no solamente es por naturaleza pecador, sino que también el hombre elige pecar. Es un hombre, una mujer que es pecador por práctica. Entonces el profeta Jeremías nos hace una pregunta muy interesante en relación a esto. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Pregunta él. ¿Podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá el leopardo sacar ese diseño que tiene en su piel y ponerse otro él? Entonces, es obvio que no. Es obvio que no, porque está en su naturaleza ser así. Entonces ahora él pregunta, aplica esto a una realidad del hombre. Jeremías 13, estoy citando 23. Así también entonces, ¿podréis vosotros hacer bien cuando estéis habituados a hacer mal? Producto de esta realidad, producto de la depravación total del hombre. Entonces es aquí, queridos amigos, donde encontramos la única explicación para lo que pasaba en los tiempos de Isaías, la depravación total del hombre. El hombre se había apartado por completo. El hombre ya no buscaba en absoluto a Dios, sino todo se había convertido en algunos en una religiosidad externa, pero en otros simplemente en una libertad para poder hacer lo que ellos quisieran. Y había afectado no solamente a la sociedad, sino también a las partes de la sociedad, como a la justicia, lo vemos allí, no se estaba haciendo justicia, había corrupción, había un montón de cosas que a la vez nos muestra que esta es una realidad también para estos tiempos. Porque la realidad del pecado es una realidad universal. La realidad del pecado de los tiempos del Edén, de la caída, ha sido algo constante en la humanidad. Así que aquí encontramos esta explicación para los tiempos de Isaías, como también para nuestros tiempos. El rechazo a Dios, la indiferencia a Dios, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, la depresión, los abusos en la sociedad, la infértil manera en cómo la gente busca resolver problemas. Todo aquello lo encontramos en este pasaje. Entonces el profeta, por inspiración divina, nos habla, como también explica uno de los salmos, y Pablo citándolo en Romanos, de que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Porque el corazón se había desviado por completo. El corazón se había apartado y está incapacitado para poder estar a cuentas con Dios. Así que, como que el profeta tuviera una imagen donde se presenta al hombre tal como es delante de Dios. En primer lugar, hay indiferencia, así que debe dirigirse a los cielos, debe dirigirse a la tierra. Hay ingratitud, porque el versículo número 2 dice, crié hijos y luego se rebelaron contra mí. Hay ingratitud para con Dios. También hay rebelión, porque lo expresa el versículo 2. Ellos se rebelaron contra mí, están en contra de mí. Y finalmente, una vida independiente de Dios. Quieren vivir de manera autónoma. El buey conoce a su dueño. Es el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Queridos amigos, esto es una perfecta ilustración de lo que el hombre es, de lo que el hombre será, pero también de lo que el hombre ha sido, porque el pecado es un problema universal. Los gobiernos pueden hacer planes, generar constituciones, intentar hacer cambios de todo tipo. El problema es que nada de aquello puede cambiar realmente el corazón del hombre. Así que algunos abogan por cambiar las élites simplemente para poner otras élites allí, para seguir con este corazón que se va a inclinar a la corrupción.
Nada nuevo hay bajo el sol, dijo Eclesiastés. De esta manera el profeta nos presenta un diagnóstico tan perfecto de lo que el hombre es. Pero aquí tenemos un llamado en el verso 18. Vimos el contexto. Vimos que es tan real para nosotros como en aquellos años. Y en el versículo 18 tenemos un gran llamado. Porque en medio de toda esta situación tan lamentable y terrible, tenemos la gracia del Señor llamando a su creación a considerar la vida no bajo el escrutinio propio, no bajo lo que otros dicen de mí, sino bajo el escrutinio de Dios. Así que en primer lugar hay un llamado de Dios. Es un llamado de Dios a pensar. Es un llamado de Dios a razonar con estas cosas. Con estos argumentos, como veíamos, considerando este texto brevemente la semana pasada. A pensar en la bondad de Dios y cómo esta bondad que nos llama al arrepentimiento, cómo esta bondad nos llama a estar a cuentas con Él, que un Dios majestuoso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, tenga bondad hacia un hombre en esta situación en contra de Dios, de manera consciente, de manera obvia y de manera natural. Venid luego, dice Jehová. Este es un llamado de Dios para el hombre. Es un llamado del Creador. Y en primer lugar, ahora, en este texto, se nos muestra la realidad de una vida sin Dios. Porque nos llama a estar a cuentas. Y cuando hablamos de estar a cuentas, estamos hablando de que hay una deuda. Estamos hablando de que hay algo que se debe. Es obvio el lenguaje. Estemos a cuenta. Hay algo que no está a nuestra cuenta, sino está en contra nuestra. Y el Señor nos llama entonces a estar a cuentas. Porque aquí hay una verdad que ya hemos hablado y voy a desarrollar un poco más. Somos pecadores y somos deudores para con Dios. Y muchos se esconden en el amor divino. Dios es amor, dicen muchos. Como pensando en que Dios no considera esta realidad. No te preocupes. Sigue así, vamos a entrar achoclonados al cielo, vida eterna. Aquí simplemente come y bebe, mañana moriremos y no te preocupes, Dios es amor. Y muchos se esconden en este atributo de Dios. Pero este llamado es completamente opuesto a aquella idea. Es un llamado que nos permite a nosotros reconocer que Dios no lo deja pasar como si nada ocurrió. Porque si no, no nos llamaría a estar a cuentas. Si no importa lo que hagamos en esta vida, total, en la eternidad no tiene ninguna trascendencia, no habría un llamado de Dios para estar a cuentas. No habría un llamado de Dios para que nos preocupemos de aquella deuda. Así que explícitamente presenta que el hombre es pecador y muestra la condición de deuda que tenemos delante de Dios. Venid luego y estemos a cuenta. Y aquí describe ahora, si vuestros pecados fueren como la grana. En otras palabras, si lo comparamos con la nieve, es algo evidente, algo grande, algo que es imposible de ocultar, como ya lo hemos visto en los versículos previos y en la explicación de la introducción. Y si fueran rojos como el carmesí, presenta allí la realidad de nuestra pecaminosidad delante de Dios. La pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Qué entendemos por pecado? El pecado es toda desobediencia a las normas de Dios. Es una violación a sus mandamientos santos. Y todos, absolutamente todos, hemos violado los mandamientos de Dios. Todos. Por ejemplo, podríamos citar no tener dioses ajenos delante de Dios. Y ya mencioné que el hombre por naturaleza se pone a sí mismo como Dios. Se pone a sí mismo como a quien hay que servir. Así que pongo toda mi vida para mí mismo. Y todo lo que hago lo hago pensando en mí mismo. Podríamos considerar otro mandamiento de no tener imagen de Dios. Y una vez más, nosotros estamos muchas veces adorando a Dios de una manera completamente errada por los pensamientos que están en nuestra mente, pensando solamente en un Dios distorsionado de solo amor, donde Dios no es un Dios santo, justo, ni puro. Todas esas imágenes falsas de Dios ya nos hacen culpables del mandamiento. ¿Qué decir de no matarás? Todos hemos matado a alguien. No físicamente, pero todos en algún momento hemos hecho un juicio incorrecto de alguien.
Hemos hablado a espaldas de Él, hemos murmurado, hemos hecho lo malo, hemos hablado en contra de manera incorrecta. Bueno, Jesús dijo en Mateo que aquello nos hace culpables de ese mandamiento. Por lo tanto, todos hemos violado los mandamientos de Dios. Y eso es pecado, queridos amigos. Es cerrar el blanco. Fuimos creados para una vida de obediencia a Dios. Y no lo hemos hecho en nuestra vida. Hemos errado el blanco para el cual fuimos creados. Pecado es injusticia, que se manifiesta en detener la verdad de Dios. De una u otra manera, activa o pasivamente, detenemos la verdad de Dios. Así que finalmente el pecado se manifiesta de dos maneras. El pecado de comisión, hacer lo que no debemos hacer, pero el pecado de omisión, no hacer lo que debemos hacer. Pero el mensaje, obviamente, viene de antes. El profeta tiene un mensaje hermoso aquí que dar. Y detrás de todo esto hay un llamado al arrepentimiento. A partir del verso 10, de hecho la Reina Valera lo llama y lo titula Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Porque ellos se caracterizaban por una vida externamente religiosa, una vida de adoración a sí mismos, una vida de pecado. Y el Señor ahora por medio del profeta los llama al arrepentimiento, los llama a considerar sus caminos delante de Dios, a venir luego para estar a cuentas con Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, el pecado no es algo que el Señor va a pasar por alto. Esa es una pésima idea que podemos arraigar en nuestra mente. Pensar que en algún momento, por ninguna razón, por ninguna justificación, va a haber un borrón y cuenta nueva. Eso no va a pasar, queridos amigos. Así que el hombre día tras día, al violar estos mandamientos y estar en pecado delante de Dios, acumula culpa sobre su cabeza, acumula deuda sobre su cabeza. Cada indiferencia está amontonando ascuas sobre nuestra propia vida. Ingratitudes, rebeliones, querer vivir independiente de Dios, que son las características que encontramos en los versos 2 y 3. Todo aquello básicamente es algo que se va acumulando en contra nuestra. Es la deuda por el pecado que tenemos delante de Dios. No sé si recordarán las balanzas antiguas, hoy día todo es digital, pero hubo un tiempo, tal vez a los más jóvenes les va a costar entender esto, donde no había muchos asuntos digitales. Así que todo era mecánico, había unas balanzas gigantes, donde se ponía el peso a un lado, si queríamos comprar 1 kilo de arroz, porque todo se vendía a granel. Yo estoy hablando de lo que me dicen mis abuelos. Se ponía todo a un lado, se ponía primero una pesa de 1 kilo, del otro lado se iba echando arroz hasta que se equilibraran. Entonces ahí había 1 kilo de arroz. Entonces el equilibrio daba el peso y lo que había que pagar. Entonces si pensamos esta ilustración, comenzamos a echar toda nuestra vida allí. Entonces la deuda, porque a más arroz más se paga, a más pecado una deuda mayor delante de Dios. Esa era la idea de mi ilustración. Así que o pensamos en la balanza del Poder Judicial, que representa, idealmente, justicia igual para todos. Y también no solamente vemos esa espada en un sentido de dar justicia, sino como medio también para llevar la justicia. Hay una balanza y una espada. Justicia igual y también la espada como medio para llevar a cabo la justicia. Así que usemos estas ilustraciones. Por un lado está la demanda de justicia que Dios requiere de la creación. Y en el otro lado están las maldades que se alejan más y más y más y más y más y nos hace estar cada día más lejos y lejos y lejos de la justicia que Dios demanda. Así que luego, cuando ponemos todo eso, viene el resultado, la sumatoria de todo aquello y viene lo que hay que pagar. La paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado, estar lejos de Dios para siempre. Muerte física en primer lugar y muerte espiritual. Entonces, queridos amigos, es indudable que tenemos una deuda por no darle la gloria a Dios que Él merece, una deuda por no vivir en la obediencia que Él exige. Así que esa es la realidad de nuestra vida. Somos pecadores y somos deudores delante de Dios. Entonces aquí vemos el llamado de Dios para nosotros, para el pecador. Venid luego, dice Jehová, y dada esta realidad en la cual estamos, o está el hombre por naturaleza, venid y estemos a cuenta. Aquí tenemos la segunda verdad que quiero mencionar
ya para ir concluyendo, que el hombre, el ser humano, puede ser perdonado y aquella deuda puede ser pagada. Estemos a cuentas, es el llamado del Señor. Esa deuda puede ser perdonada, esa deuda puede ser pagada. Pero es obvio que hay una sola forma de estar a cuentas delante de Dios, que es obedeciendo el llamado que Él hace. Venid luego. Venid luego delante del Señor. Queridos hermanos, no es la iglesia la que quita la culpa. No es un pastor, un sacerdote, un cura o lo que sea que puede quitar la culpa por el pecado. Tan solo Dios es el que puede hacer aquella obra tan sublime y tan maravillosa en el corazón. Volvamos a nuestra ilustración para ver cómo podemos ser perdonados y estar a cuentas con Dios. La justicia y demanda de Dios son eternas. Eso es algo que todos tal vez tenemos entendimiento. Así que la justicia que Dios demanda está en el lado de la balanza y siempre ha sido igual, no ha cambiado. Él sigue pidiendo perfección total, completa y absoluta. La incapacidad del hombre es poder pagar aquella deuda, sino más bien está añadiendo deuda. Pero ahora comprendemos la manera en cómo el hombre puede estar a cuentas con Dios. Y esto nos conduce a la tremenda y maravillosa obra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él se humanó, nació en un pesebre en Belén, creció, a los 30 años comenzó su ministerio y Él comenzó a anunciar el más grande mensaje que el hombre puede escuchar, que el hombre puede oír. Este mensaje de que grandes pecadores pueden hallar gran salvación por medio de la gran obra que Él precisamente vino a hacer en la cruz del Calvario. Cuando Él se entregó a morir, a sufrir, 6 horas colgado en el madero de la cruz, siendo burlado, siendo golpeado, pero por sobre todo, cuando la ira de Dios por el pecado fue cargado sobre Él en la cruz del Calvario. Y aquí es cuando entendemos las palabras de Cristo en la cruz. Cuando Él, a punto de morir luego de 6 horas, cuando su obra había terminado, Él dice lo siguiente: consumado es. Es importante esa palabra, porque en el original griego nos habla de pagar una deuda, tetelestai. La deuda ha sido pagada. Ya no hay deuda, ya no hay nada que pagar. Todo aquello se ha consumado. Entonces nuestro Señor en la cruz del Calvario recibió las consecuencias del pecado de aquellos que iban a venir delante de Dios. Y allí entonces Él pagó por cada uno de aquellos que han de venir y por las consecuencias del pecado diario que cometemos delante de Él. La deuda de nuestro pecado, la separación eterna de Dios, todo aquello ahora, producto de la obra de Cristo, es transformado en comunión, en reconciliación. Ya no hay deuda, ya no hay nada que pagar. Él sufrió la espada del castigo por la culpa de quienes creerían en Él. Con su sangre Él pagó la libertad de aquellos que iban a venir luego, como el Señor nos dice aquí en el versículo número 18 de Isaías. Así que Él sufrió el castigo, la espada, pero también Él puso su justicia a nuestro favor. Esa es la obra del Evangelio de nuestro Señor. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, pero no solamente hizo aquello, sino que su justicia perfecta nos fue imputada a nosotros, a los creyentes, a aquel que iba a venir delante de Dios. Así que el hombre ahora ya no tiene deuda delante de Dios. Su deuda ha sido pagada. Pecados pasados, presentes y futuros para con Dios ahora han sido quitados, han sido pagados, de tal manera que ahora el hombre puede tener comunión con Dios. Pero ¿te das cuenta? Dios no puede pasar por alto el pecado. El Señor tuvo que cargarlos en la cruz del Calvario. Pero hay otro aspecto, de que si no venimos al Señor, no atendemos el llamado de Dios, un día el hombre tendrá que eternamente estar pagando las consecuencias de su propio pecado. Y ver la gracia del Evangelio, este mensaje de buenas nuevas que nos habla y nos
dice que hay gran salvación para grandes pecadores por medio de la gran obra de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Él sufrió la espada, llevando las consecuencias de nuestro pecado, y su justicia nos fue dada a nosotros para ser aceptos delante de nuestro Señor. Termino, porque este es un llamado también que demanda urgencia. Venid luego, ahora, mientras haya tiempo. Este es un llamado sumamente urgente, porque, por ejemplo, la muerte está a un paso de nosotros. Así dice Samuel, apenas hay un paso entre mí y la muerte. No estamos seguros de si vamos a mañana estar con vida o la próxima semana. Pero a la vez, nuestro corazón se va endureciendo cada vez más y más y más en la medida que crecemos, en la medida que vamos tomando todas estas ideas del mundo y rechazando la gracia una vez tras otra. Y queridos amigos, no quiero concluir sin decirte que no hay nadie en este mundo que haya buscado sinceramente a Dios, que haya venido delante de Él reconociendo su realidad, su pecaminosidad. No hay nadie que sinceramente haya venido delante del Señor que haya sido rechazado. Absolutamente no. Así que si vienes delante de Dios pidiendo perdón, reconociendo el pecado que hay en tu vida, y no solamente reconociéndolo, sino confesándolo. Estos son mis pecados, esta ha sido mi vida, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que me ha gastado mi tiempo y la vida que tú me has dado, Señor. Aquí está mis engaños, mi orgullo, mi mentira, mi falsedad, todo está aquí, Señor. Y yo reconozco que merezco las consecuencias eternas de este pecado. Merezco las consecuencias eternas de estar lejos de ti por esta vida que he llevado. Pero no solamente te arrepientes ni confiesas tus pecados, sino que ahora tú confías en Cristo, quien llevó el castigo que el hombre merecía. Y a la vez, por medio de su justicia, es que nosotros ahora podemos estar a cuentas con Dios. Y en ese momento, cuando es hecho con sinceridad, tu pecado es quitado, es borrado, porque el Señor llevó las consecuencias en la cruz. Eres declarado justo delante de Dios. Y vienen tremendas promesas y beneficios para aquellos que vienen delante del Señor. Justificados pues por la fe, ahora hay verdadera paz. Ahora hay verdadera felicidad. Ahora hay verdadera dicha, porque ya no está basado en las cosas de este mundo, sino está basado en las cosas eternas. Al saber que ni aun la muerte, el gran enemigo del hombre, ni la muerte puede triunfar sobre el creyente, porque la muerte significa la verdadera vida que se inicia al partir del escenario de esta tierra. Tremendas promesas, seguridad de que estaremos en la patria eterna. Pero debes venir. Este es el llamado del Señor. Venid y debes venir luego. Considera estas cosas. Considera este mensaje y considera el gran llamado de Dios que hace a pecadores, a grandes pecadores, a estar a cuentas con Dios, para hallar una gran salvación por medio de la gran obra de nuestro Señor. Vas a conocerle. Vas a entender sus planes, te vas a gozar en ellos, te vas a alegrar en la nueva vida que el Señor te ha dado, donde tu mente, tu voluntad y tus emociones ya no van a ser esclavas del pecado, sino aquellos ahora van a querer agradar y honrar al Señor con todo su corazón. Termino leyendo el verso 18. Venid luego. No dice el pastor, no lo dice la iglesia, por supuesto yo lo pronuncio, pero este es un llamado de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor nos ayude a todos.